Siete minutos. El gobierno de Pedro Sánchez recientemente anunciaba que pondrá fin al acceso a las Golden Visas a través de la compra de viviendas. Y queremos conocer un poquito, o en la profundidad posible, las consecuencias de esta decisión, tomando en cuenta los efectos de las llamadas Golden Visa para la economía española. ¿En qué contexto se produce esta decisión? Incluso cómo ven los españoles esta decisión. Y por eso nos vamos a Madrid con un gran colaborador de este espacio como Gustavo Martínez, licenciado en Economía, máster en Bolsa, asesor financiero europeo, profesor universitario de finanzas. Gustavo, qué gusto siempre poder contar contigo. Buenos días desde Caracas. Pues buenas tardes desde Madrid y nada, el gusto es mío, Eduardo, un placer poder colaborar con vosotros. Bueno, nos parece excelente este tema para que lo analices y lo pongas en contexto. ¿Cómo describirías tú, precisamente las decisiones o cómo analizas tú la conveniencia de las Golden Visa para la economía española tomando en cuenta este anuncio de Pedro Sánchez? Bueno, en primer lugar, la conveniencia con respecto a temas económicos obviamente es mala porque se deja de atraer o se deja de importar inversión extranjera que además es cualificada, porque estamos hablando de extranjeros que vienen a España a obtener la nacionalidad, la residencia, siempre y cuando se compren viviendas de más de 500.000 euros. Es decir, estamos hablando de gente que se presupone que tienen un cierto un nivel cultural alto porque tienen un poder adquisitivo también alto, probablemente estén más formadas, estén preparadas y es una importación de riqueza a través de la cual España va a renunciar por una medida meramente electoralista, ¿no? De cortina de humo o popularista, ¿no? Que trata de frenar esto a través del gobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer en España. Y lo que trata España, que no me sorprende en absoluto el gobierno socialista, es de hacer más de lo mismo, que no es otra cosa que exportar, o sea, repeler esa riqueza y tratar de bueno, mandar un mensaje al exterior de que no queremos traer riquezas si eso beneficia al gobierno, ¿no? ¿Y por qué digo que beneficia al gobierno? Porque la medida es completamente inocua, no tiene ningún efecto, dado que el 0,02% de la vivienda afecta, las Golden Visa solamente afectan a este porcentaje marginal, solamente a un 0,02% de toda la vivienda, con lo cual el hecho de que deprimas de una manera ridícula o intentes deprimir de una manera errónea el precio, la demanda, es un error en los términos, porque lo que tú tienes es un problema de oferta, con lo cual no destruyas la demanda, no destruyas riqueza, no trates de repeler lo que el efecto de importar riqueza, si el problema que tú tienes es un problema de oferta. Claro que la medida es, bueno, ya lo que quieren es mirar, fijaos cómo no vamos a traer importación y por tanto lo que vamos a hacer es intentar tomar una medida que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ¿no? En el fondo, ¿habrá la posibilidad de que se mantenga el ritmo o de que ese tipo de llegada de inversionistas o de gente que quiera hacer vida en Madrid mantenga su flujo? El problema está, Eduardo, que lo que lanzas es un mensaje negativo a la riqueza extranjera, porque claro, empiezas por aquí y ¿cuál es el siguiente paso, no? O sea, lo que estás diciendo es, la gente que tenga dinero del exterior no puede venir a España o no le vamos a dar nacionalidad, no le vamos a facilitar la entrada a España porque no nos interesa traer riqueza. Y es que el socialismo se nutre de pobreza. Si atraemos a ricos, lo que van a aportar es un valor añadido, una educación, que lo que va a hacer es destruir a un gobierno socialista que se nutre de pobreza. Lo que le interesa a España es importar pobreza, jamás importar riqueza. Y eso es lo que la medida quiere hacer, ¿no? Es una medida completamente populista destinada a los votantes que votan al Partido Socialista, que son aquellos que creo que son ignorantes, ¿no? Por si no votaría socialismo, o que pretenden vivir de un sistema coercitivo y opresor,
Y claro, al final, pues esto pues tiene una repercusión en el resto de variables. Y es que los inversores que, por ejemplo, quieran invertir en empresas o quieran montar su propia empresa en España, saben que España de alguna manera no protege a las personas que quieren generar y crear riqueza, sino lo que hace es perjudicarlas, ¿no? Ahora, esta posición del gobierno de Pedro Sánchez, esta decisión, ¿qué ruta debe transitar para hacerse efectiva? ¿Esto pasa por el Parlamento? ¿Es una decisión ejecutiva directa? Bueno, en principio es una decisión ejecutiva directa porque el gobierno puede tomar la decisión sin tener que, bueno, la aprueban por mayoría en el Congreso y luego se ratifica por el Senado, que poco pinta aquí, ¿no? Si realmente el gobierno socialista y aliados la aprueban, pues es lo que hay, ¿no? Y lo que dejará bueno, pues quien lo notará será el pequeño comerciante pues que dejar, sobre todo bares, restaurantes, turismo, pues que toda esta gente que viene a España, porque en España se vive muy bien y hay calidad de vida, pues dejará de venir y dejará de dejar aquí su dinero, su riqueza cultural, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el gobierno de Sánchez pues, pueda seguir manteniéndose o el socialismo pueda seguir manteniéndose en el poder y además para que la gente perciba aquellos que son ciertamente ignorantes perciban que el gobierno está haciendo algo para remediar el problema de la vivienda, pero es que ese algo es completamente inútil porque solamente afecta al 0,02%. En los últimos 10 años, Eduardo, se han dado 12.000 Golden Visa y el problema de la demanda en España es de cientos de miles de personas que quieren comprar, con lo cual es una medida completamente absurda y además tenemos otra variable más y es que el problema que tiene España es un problema de oferta, no de demanda. Lo que tiene que hacer usted si quiere arreglar, si quiere que los precios caigan de la vivienda es construir más vivienda, no destruir la demanda de gente que quiere comprar, máxime cuando esa demanda es gente que va a aportar valor y riqueza. Es que es completamente, es para llevarse las manos a la cabeza, es absurdo. Una decisión de esta naturaleza en el plano objetivo es inapelable, en el plano institucional, más allá de las reacciones de opinión pública, sobre la base del razonamiento que tú estás exponiendo. Sí, es completamente inapelable porque el gobierno tiene la capacidad para poder ejecutar estas leyes y además tiene el respaldo de una buena parte de la ciudadanía. El gobierno se ve en una situación en la cual los precios de la vivienda están exageradamente aumentando por sus propias medidas regulatorias, porque en el alquiler se ha disparado a raíz de la nueva ley de arrendamiento urbano, que es precisamente la que el gobierno está tratando de frenar los precios que sus propias medidas han impulsado al alza. Es que es un completo sinsentido y al final es lo que acaba pasando cuando tienes un gobierno socialista en el poder, pues que al final pues acabas gobernando de una manera que es tratar de dar palos de ciego, ¿no? De gobernar de cara a la galería, de hacer leyes que son populistas y no eficientes, y al final pues las consecuencias son pues las que hemos visto en los países donde ha habido mayoría socialista, ¿no? Pues lo que hemos visto es decadencia económica, destrucción de riqueza y bueno, inflación para luego tener a un porcentaje de la población cada vez mayor en la pobreza, ¿no? Has descrito una situación que no solamente afecta el punto concreto de las connotaciones del final del acceso a los Golden Visas a través de estas inversiones importantes desde el extranjero, sino también a toda la economía española y a los distintos niveles de la sociedad española que aspiran a tener una vivienda, ya sea por la figura de la propiedad o del arrendamiento. Al final tú estás describiendo eh, efectos nocivos a los intereses de todos los españoles. Sí, claro, y sobre todo efectos que, por desgracia, son cortoplacistas, no largoplacistas, porque el hecho de que tú mandes un mensaje al mercado, es el juez soberano y el que realmente genera riqueza, le mandes un mensaje de desmotivación, porque lo que estás haciendo es no desincentivar la atracción de riqueza al país, porque no olvidemos que la gente no se le da la nacionalidad por arte de magia, sino lo que se le da es la nacionalidad porque están invirtiendo 500.000 euros en tu territorio. Si tú a esa gente le mandas el mensaje de que no vas a conseguir esto a través de esta inversión, esa gente lo que hace es coger su dinero y largarse a otro país. Por lo tanto, no solamente estás importando pobreza o repeliendo riqueza, sino que además estás
favoreciendo que tu país vecino se vuelva más competitivo con respecto a ti y eso aumente todavía más las divergencias con respecto a tus competidores, que son los estados miembros, los estados que están alrededor, ¿no? Y eso es el problema que tiene el socialismo, ¿no? Que al final toda la riqueza la exporta y hace que los otros países se vuelvan más ricos y tú te vuelvas cada vez más pobres, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias como siempre y hasta Eh, pronto. Un abrazo. Eduardo, me gustaría, Eduardo, también. ¿Sí? Sí, no, simplemente, Eduardo, me gustaría decir que me pueden seguir a través de Twitter, @GustavoBolsa. Muchas gracias a ti también, Eduardo. Seguro. Gracias, muy amable. @Gustavo Bolsa en Twitter, ahora lo llaman X. Amigos, volveremos.